Y como dijimos el martes pasado, prepárese, búsquele al Señor, pregúntele al Señor, háblele, pregunte la necesidad del pueblo, la necesidad de su hermano. Amén. Y prepárese y no se asuste cuando el Espíritu Santo lo llame aquí al Señor. Bueno, siempre da un poquitico de susto, no podemos negarlo. A todos nos pasa eso. Pero de verdad que es muy hermoso, es bonito enseñar la palabra. Amén. Y bueno, hoy tenemos una maestra de la palabra de aquí, preparada, equipada, formada, levantada por el Espíritu de Dios. Amén. El cual nos traerá la enseñanza. Prepare su corazón y abra su corazón para recibir la incorruptible palabra de Dios. Por aquí nuestra hermana y maestra de la palabra también, nuestra hermana Wendy. Bendiga a toda la amada iglesia, amén. De verdad que para mí es un compromiso y un privilegio estar aquí, amén. Como dijo la hermana Betsy, en estos días no es fácil, pero bueno, la gloria es para el Señor, amén. Vamos a orar para poner esta enseñanza y este servicio que ya está puesto en la mano de Dios, pero vamos a orar, amén. Padre, te bendecimos, te adoramos porque este es el día que tú hiciste, Señor, para que nosotros nos alegráramos en ti, Señor. Gracias porque una vez más nos permites estar aquí, Señor, unánimes. Señor, para honrarte, para bendecir tu nombre, Señor, para estar en el Espíritu, Señor, unidos como familia en el nombre poderoso de Jesucristo, declarando la sangre de Cristo que tiene poder sobre los aires, Señor, sobre las atmósferas, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo, Señor. Todo argumento, todo lo que se quiera levantar en contra de tu conocimiento, Señor, lo llevo cautivo, amarrado, Señor, ligado, Señor, a la obediencia a Jesucristo, Señor, y declarando que es tu palabra, Señor, la que se impartirá en esta noche, Señor, y que caerá en buena tierra en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, no soy yo. Quítate la humanidad, Señor, quita todo aquello que no sea de tu parte y que sea tu Santo Espíritu en esta noche, guiándonos a toda verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En estos días compartí una enseñanza en mi estado del ayuno, y de eso es que vengo a hablar hoy, sobre el ayuno. Y sabemos que estamos en tiempo aún más peligroso. Estamos presentando guerras, cada día más guerras espirituales, el cual muchas veces no podemos combatirlas si no estamos en oración y ayuno. Amén. Entonces, primeramente, vámonos al libro de Joel. Joel capítulo 2. Joel 2:12. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder y la unción del Espíritu Santo. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Amén. ¿Qué es ayuno? Yo creo que este tema, ¿verdad?, ha sido muy enseñado aquí, tanto por los pastores, los apóstoles, pero siempre es bueno que Dios nos recuerda, ¿verdad? Y cada día nos enseña algo nuevo. ¿Qué es ayuno? ¿Qué es para usted ayuno? ¿Qué es para usted ayuno, hermana Betsy? Que yo sé que es una guerrera en el ayuno. Amén. ¿Quién más? ¿Qué es ayuno? Amén.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra ayuno proviene del griego nesteia, que significa no comer o abstenerse de alimento. Es la abstención voluntaria de ingerir alimentos por un periodo determinado, con la finalidad de buscar el rostro de Dios y de tener más comunión con Él. Amén. El ayuno es una disciplina espiritual, el cual como cristianos todos deberíamos hacer, y más en este tiempo. El ayuno no es solamente abstenerse de alimentos o bebidas. El ayuno también es abstenerse de placeres. Amén. No es solamente dejar de ingerir alimentos o bebidas según el ayuno que usted vaya a proclamar, que el Espíritu Santo le haga guiado, sino también dejar los placeres por un determinado tiempo. Amén. Y usted dirá, ¿qué placeres, hermana? Bueno, entre esos está, ¿verdad? Por eso que cuando se va a convocar un ayuno, cuando nosotros decidimos hacer un ayuno y estamos casadas, deberíamos estar de mutuo acuerdo con el esposo. ¿Por qué? Porque aún la intimidad debemos de abstenernos en el tiempo de ayuno. Y muchas veces hemos cometido el error de que solamente dejamos la comida y la bebida, pero también tenemos que dejar placeres que a nuestra carne le gusta. ¿Por qué? Porque el ayuno es un sacrificio, el cual le va a costar y le va a doler a nuestra carne. ¿Para qué? Para buscar más el rostro del Señor. Amén. Hay casos donde el esposo es inconverso, pero con la sabiduría de Dios se puede llegar a un acuerdo, si no son muchos días, porque usted sabe que tiene que estar de acuerdo con el esposo. Pero, amén. Todo está en la intención del corazón, y Dios conoce cada necesidad, pero si es lo más posible de dejarlo, se deja, porque es un tiempo de apartarme con el Señor. Por eso es que hay varios tipos de ayuno y diferentes horarios que ahí vamos. ¿Cuántos tipos de ayuno hay? Está el total. Este se realiza sin la ingestión de alimentos sólidos ni líquidos, o sea, sin agua, sin ningún tipo de líquidos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el ayuno de Esther. Cuando ella convocó ayuno, dijo que ni comía ni bebía. Amén. Está el absoluto o con agua. Se hace sin comer alimentos sólidos, pero se ingiere agua. Tenemos el ejemplo, nos vamos a Mateo capítulo 4, desde el verso 1. ¿Quién lo siga? Continúen, sí. Tuvo hambre, no dice que tuvo sed. O sea que el ayuno que Jesucristo hizo fue un ayuno sin alimento, pero que fue con agua. Porque dice, tuvo hambre, en ningún momento dice tuvo sed. Fue un ayuno que duró 40 días, guiado por el Espíritu, amén. El ayuno parcial es el ayuno que se hace eliminando cierto tipo de alimentos y bebidas de la dieta que usualmente consumimos. Ejemplo, tenemos el caso de Daniel, en el capítulo 10, versículo 3. Daniel 3. Daniel 10, perdón, Daniel 10. Ni entró en mi boca carne ni vino, ni me moví poco tiempo, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Amén. Esto fue un ayuno donde él decidió no contaminarse con la comida del rey, no consumir manjares delicados, sino un cierto tipo de alimentos. Por eso que se llama el ayuno de Daniel. Y se hace por 3 semanas, o sea, 21 días de ayuno hizo Daniel, con un propósito específico. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito del ayuno? ¿Cuáles deberían ser las razones por las cuales nosotros deberíamos proclamar un ayuno?
¿Será que yo puedo proclamar un ayuno porque deseo comprarme un par de zapatos y no tengo? O porque llega el 24 y no hay para la cena, como muchos tienen la costumbre, pero voy a hacer un ayuno, Señor, para que tú me proveas la cena del 24. ¿Será ese un propósito el cual nosotros debemos proclamar un ayuno? No todos a la vez. Uno de los propósitos el cual nosotros debemos ayunar. Lo primero, por el Señor, honrando a Dios con nuestro sacrificio. Usted dirá, ay hermana, pero es que ya Cristo pagó el sacrificio en la cruz. Pero nosotros estamos para ayunar en este tiempo, porque el mismo Jesús le contestó a aquellos fariseos que cuando el esposo le fuera quitado, entonces ayunarían. Entonces honramos a Dios buscando un tiempo especial para estar con Él y buscar su presencia. Es un momento que es solamente para Él. Otro propósito, para humillarnos y arrepentirnos delante de Él. Este es un tiempo donde nosotros reconocemos que hay áreas en nuestra vida que no están alineadas a la voluntad del Señor. Nosotros nos conocemos y conocemos ese tiempo donde vemos que ya no oramos igual, que hay una pesadez en nuestras vidas, que hay sentimientos, emociones que no deberían estar ahí. Es tiempo de proclamar un ayuno, buscando el rostro del Señor. Amén. Ejemplo tenemos de eso en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 16, y de ahí nos vamos al 21 y 23, el versículo. Cuando David ayunó y se arrepintió de su pecado. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Ahora el versículo 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho por el niño? Y él, Viviendo. ayunabas y llorabas, y muerto te levantaste y comiste pan. Y respondió el 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Amén. Sabemos que este fue el tiempo cuando David pecó, ¿verdad? Que cometió adulterio. Y sabemos lo que pasó, que Betsabé salió embarazada. Y él cuando se arrepintió hizo ayuno. Una de las razones por las cuales nosotros debemos proclamar un ayuno, o cuando se proclama un ayuno, lo que primeramente debemos hacer es tener un tiempo de arrepentimiento con el Señor. ¿Arrepentimiento de qué? Muchas áreas que están en nuestra vida, como dije anteriormente, que no están alineadas a la voluntad del Señor. Raíz de amargura, falta de perdón, cosas que están en nuestro corazón que no agradan al Señor. Y debemos, cada vez que nosotros convoquemos un ayuno, sea personal o sea colectivo, lo primero que tenemos que hacer es un tiempo de humillación y arrepentimiento. Porque muchas veces hacemos un ayuno colectivo, sea por Venezuela, sea por tal nación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tener un tiempo de humillación y arrepentimiento por los pecados que se haya cometido. Porque nosotros pecamos, sí, con un mal pensamiento ya estamos pecando. Una mala actitud, una mala respuesta, un mal sentimiento, algo que esté en el corazón que no agrada a Dios. Amén. Dice la palabra también en el libro de Daniel,
que Daniel ayunó y se arrepintió por sí mismo y su pueblo. Eso está en Daniel 9:3. O sea que él hizo ayuno, dice que se arrepintió por él mismo, pero también por el pueblo por el cual él estaba clamando. Y aquí se ha hecho muchas veces ayuno por esta nación, donde nos arrepentimos porque tomamos el pecado de una nación como si fuera nuestra, y vamos a la brecha e intercedemos en ese ayuno por esa nación, por esa ciudad, por esa familia, amén, el cual Dios haya puesto en nuestro corazón el ayunar, amén. Para enfrentar una crisis, otra razón por la cual podemos proclamar ayuno, buscando la dirección de Dios, amén. ¿Cuántas veces se levantan en nuestras vidas crisis, problemas financieros, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas con la familia? Muchas veces oramos, pero no vemos una respuesta. Entonces es el tiempo de proclamar un ayuno por esa situación. ¿Y por aquel ayuno? Porque Dios nos va a traer más claridad y nos va a traer dirección. Amén. Podemos ver el ejemplo de Esther. Dice que Esther convocó ayuno. Le dijo a Mardoqueo que preparara al pueblo de Israel a convocar ayuno, porque ella también se iba a meter en ayuno con sus doncellas, porque se iba a presentar delante del rey. Y no era permitido por la ley que nadie se presentara delante del rey si no era el tiempo. Y ella se atrevió. ¿Pero qué hizo ella? Ella no le fue a preguntar a la amiga, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer yo con este hombre, con esta situación, con mis hijos? Estoy poniendo un ejemplo de ahora, de hoy en día. Sino que fue y convocó un ayuno. Ayuno por 3 días donde no comió ni bebió. Y dice la palabra que cuando ella se presenta delante del rey, halló gracia delante de él. Y el rey extendió su cetro. ¿Cuántas veces nos encontramos en una situación donde decimos que es imposible? No, si es imposible que yo entre en ese trabajo. No, si eso es muy difícil. Entrar en esa empresa, imposible. Tiene que tener todas las cualidades del mundo. No. Eso no es para mí. Porque subestimamos el poder de Dios. Ahí podemos convocar un ayuno. Dice la palabra que Esther halló gracia delante del rey. Y nosotros también hallamos gracia, primeramente, cuando hacemos las cosas con un corazón sincero delante de Dios. Amén. Otra razón por la cual podemos convocar un ayuno, para desarrollar sensibilidad espiritual. Cuando se ayuna, se agudiza nuestra sensibilidad y nuestra percepción espiritual. Amén. Muchas veces lo que no comprendemos de la palabra, al ayunar, viene como que se destapan esos velos espirituales que están muchas veces en nuestras vidas. Amén. Y podemos comprender aquello que antes no comprendíamos. Mire algo. El poder del ayuno lo conocen los brujos y los satanistas, porque ellos ayunan en contra de la iglesia de Cristo. Saben el poder que hay en el ayuno. Y lo hacen, por supuesto, de una manera equivocada. Pero saben el poder que hay en un ayuno. Y muchas veces nosotros, como cristianos, hijos de Dios, no sabemos y no ponemos en práctica eso. ¿Sabe qué es tremendo? Un ayuno personal. Cuando usted hace un ayuno que nadie sabe, que nadie lo ve, pero que el Padre que está en los cielos lo ve. Mire, eso es tremendo, se lo digo con propiedad. Cosas que no entendíamos y oraciones que a veces hacemos, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y ayunamos y el Señor como que abre el panorama.
y podemos entender mejor aquella situación. Amén. Otro motivo por el cual podemos ayunar, esto es más que todo con los ministros, pastores, apóstoles, para ordenar personas al ministerio. Amén. Podemos ver el ejemplo en Hechos 13 del 1 al 3. Hechos 13 del 1 al 3. Trece. Del 1 al 3. Amén. Y dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Amén. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. O sea, fíjense que es lo importante como ministro de Dios, apóstoles, pastores, que van a ordenar a otra persona al ministerio o que van a ordenar a una persona a un liderazgo. ¿Qué es lo primero que debería de hacerse? Ayunar. Porque ahí va a recibir la dirección del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a decir: no, todavía no está preparado. O sí. Amén. 3. Dios va a decir: bueno, sí, llámame a la hermana Lili al ministerio, al liderazgo. Llama al hermano Samuel, llama al hermano Pedro, llama a la hermana Lola. Porque se ayunó, el ministro de Dios, el hombre y la mujer de Dios dispusieron su corazón para ayunar y Dios da la dirección. Amén. Amén, pastor. Personal, la mayoría de las veces lo hacemos con un propósito personal. Por eso que dice personal. Cuando nos reunimos colectivamente, lo hacemos con un propósito, depende del propósito. Vamos a ayunar por la nación, por nuestra vida, el propósito que sea, pero es el mismo poder. El mismo poder, ¿por qué? Porque se está buscando el rostro del Señor. Se está apartando, nos estamos apartando, se está apartando la persona de todo aquello, de aquel deleite, de la comida, de la bebida, de los placeres de la carne, para entrar en ese tiempo de comunión con el Señor. La diferencia que yo veo en eso es que uno es personal y el otro es colectivo. O sea, vamos a ayunar, el pastor dice: vamos a ayunar este sábado por Villabaral, para que el Señor traiga liberación a Villabaral, para que el Señor traiga un renuevo a Villabaral. Un ejemplo estoy poniendo. Entonces nos reunimos todos unánimos en el mismo sentir o a orar, a ayunar por ese propósito. Cuando lo hacemos personal, lo hacemos por X problema, por una situación, por una decisión. Mire, cuando nosotros vayamos a tomar una decisión tan importante como puede ser un nuevo empleo, un negocio, comprar no sé, una casa, podemos hacer ayuno para que Dios agudice ese sentido espiritual y te guíe, porque muchas veces orando, como dije anteriormente, no hemos conseguido una respuesta y lloramos, pero es el tiempo entonces de ayunar, porque estamos quebrantando nuestra carne. Nuestra carne se está doliendo. Amén. Amén, hermana Maribel. Un ayuno que yo estuve en este lugar, desde los tantos ayunos, pero que recuerdo mucho, hace muchos años atrás, por cierto, ese día estaba ministrando el pastor K, y hubo una presencia pero tan tremenda que yo no me podía parar de la silla. No podía levantarme de la silla del peso que había de la presencia del Señor. Cuando el Señor me llama al frente, le digo que yo no sé ni cómo me levanté, pero eso era un peso tremendo lo que había de la presencia del Señor. Y fue un ayuno colectivo. Claro, amén. Amén. Se une la fe de cada uno de nosotros. Amén, pastor.
Así es como dice el pastor. Se une la fe, se unen los tizones, amén. Cuando se hace de la manera correcta, amén. Aquí voy. ¿Cuánto debería durar un ayuno? Como dije anteriormente, se puede hacer 1 día, 2 días, 3 días, 21 días, 40 días, lo que el Espíritu Santo le haya guiado a usted, porque todo, hermano, tiene que ser guiado por el Espíritu, amén, y con la intención correcta, como dije anteriormente, porque nada hago yo de ayunar teniendo en mi corazón cosas que no agradan al Señor, amén. El ayuno debería de comenzar a las 6 de la tarde y terminar al día siguiente a las 6 de la tarde. Mínimo terminarlo a las 4 o 5 de la tarde. Hay ayunos que se pueden comenzar a las 6 de la mañana y culminarlo a las 6 de la tarde. No estoy criticando el ayuno, ojo con esto, que se ha hecho aquí, que es hasta el mediodía. Pero si yo hago un ayuno hasta el mediodía y cuando yo salgo de este lugar o de la congregación X, que esté la persona, y yo voy a mi casa y yo almuerzo, ¿verdad? Me como mi almuerzo y después a las 2, 3 de la tarde me como una merienda, pero después a las 6 o 7 ceno, pero para rematar antes de acostarme como otra cosa. ¿Usted cree que ayunó? No ayunó. ¿Me perdonan? Pero eso no fue ayuno. No fue ayuno. Ahora, no quiere decir que cuando usted viene a ayunar en tu lugar, usted se tiene que quedar todo el día aquí, porque hay cosas que hacer. Tenemos nuestra familia, el esposo, los hijos, X. Pero sí sería el deber ser, si vamos a estar aquí hasta el mediodía ayunando, podemos ir a nuestra casa, hacer lo que vayamos a hacer y continuar el ayuno. Mínimo hasta las 4 de la tarde y después de eso consumir un alimento, una comida ligera. Porque igual sería que yo ayunara hasta las 6 de la tarde, pero después de las 6 de la tarde me como el desayuno, el almuerzo, la cena, la merienda, tampoco hice nada. Porque se supone que el ayuno le tiene que doler a mi carne. Porque ahí es donde yo me estoy sacrificando. Porque si a mí no me duele, cualquiera deja de desayunar. Yo he salido, yo no desayuno. No me dio tiempo, no hice, no quise. He ido al trabajo y no me dio tiempo y no desayuno. Eso no es ayuno. No es ayuno. Dios conoce la intención del corazón y Dios ha traído respuesta con ese ayuno porque yo lo he hecho. Pero el deber ser, no es un ayuno. Porque si al menos yo voy a estar hasta el mediodía en un lugar, debería de continuar el ayuno, o al menos de hacerlo con frutas, verduras, algo que no sea pesado. ¿Ah? No da hambre, no da hambre. Otra cosa, si yo ayuno, me voy a mi casa, como dije, almuerzo, meriendo, me meto en las redes sociales, prendo el televisor, voy a ver una película, paso ahí el día. ¿Usted cree que eso es sacrificio a Jehová? No lo es. Y lo digo que yo lo he hecho. Por eso que esta palabra y esta enseñanza vino a mi vida. Y ya tenía rato y el Señor inquietándome. Porque hemos cometido ese error. Esto lo han enseñado aquí los apóstoles. ¿Cuál debería ser el horario que nosotros debemos escoger para hacer un ayuno? Si no podemos hacerlo desde un día, desde las 6 de la tarde, por X, porque tenemos cosas que hacer, vamos al servicio, en fin, no sé, lo podemos hacer desde la mañana y máximo, mínimo, entregarlo a las 4 de la tarde. Y de ahí consumir una comida ligera, a esperar al otro día, si usted no convocó solamente un solo día de ayuno, porque entonces ahí la carne le duele, Dios mío, y es que tengo hambre. Pero esa es la idea. Porque si yo voy a comer, ya me dio hambre, ya es hora de comer, ya son las 12, listo, voy a comer. Hermano, eso no fue un sacrificio al Señor. No lo es. Y respeto la opinión de todos, del que tenga una opinión diferente, pero yo estoy dándole lo que Dios me dio a mí y no es ayuno.
Si usted se va bíblicamente, en ninguna parte va a conseguir un ayuno así. El pueblo de Israel convocaba ayuno, aunque ellos no lo hacían un solo día, eran varios días que ellos convocaban ayuno. Y lo ideal, ¿por qué? Porque en el pueblo judío, para ellos, el día comienza a las 6 de la tarde. El día para ellos no es como nosotros, que comienza a la 1 de la mañana, por decir. No, ya para ellos, a esta hora es otro día. Han habido, pero se podría hacer también, como se ha hecho, de 6 de la mañana, Si hay diseño, como dice el pastor, ¿verdad? Dice la pastora, y aquí tengo yo una pregunta. ¿Puede una persona, primeramente, con una condición de enfermedad o que está tomando algún medicamento hacer ayuno? Sí puede. Vuelvo y repito, caigo en lo mismo. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, y si el Espíritu Santo coloca en mí el querer como el hacer de hacer un ayuno, pero estoy tomando un medicamento y no podemos violar las leyes terrenales, puedo hacer un ayuno con fruta, con vegetales, con infusiones, un caldito. Eso depende de la persona como lo quiera hacer. ¿Por qué? Porque ahí el Señor está viendo el sacrificio que está haciendo esa persona que sabe que no puede hacer un ayuno diferente por su condición de salud, pero está viendo la intención del corazón. ¿Puede una persona que esté trabajando hacer ayuno? Sí puede. Y todo también depende del trabajo que tenga. Si yo tengo un tiempo para apartarme con el Señor, puede ser la hora del almuerzo. Cuando todos van a almorzar, voy a agarrar entonces ese tiempo que me toca a mí para almorzar y voy a orar. Si no me puedo arrodillar porque estoy en una empresa que no lo puedo hacer, pero puedo tomar mi tiempo, 20, 30 minutos y orar. Como dice el pastor, lo ideal sería apartarnos totalmente. No, no se puede. Menos. Esos son los deseos de la carne. Como dice el Evangelio light, todo lo queremos light a mi conveniencia. O sea, mientras menos sufra el cuerpo es mejor. Y es al contrario. Es cuando más tenemos que darle duro a la carne, porque es la que siempre quiere levantarse. Amén. Como dije, cada vez que nosotros vamos a hacer un ayuno, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es la intención que tiene mi corazón para ayunar. ¿Para quién estoy ayunando? ¿Para el pastor? ¿Será que estoy ayunando para la hermana Betsy? ¿Para que ella me vea cuando vengo a los ayunos? Estoy poniendo un ejemplo. ¿Será que estoy ayunando para que el pastor me vea? Porque si no, ¿quién aguanta? Sí, hermano, hay que ser sincero. Ya ahí perdió su ayuno. Porque va al ayuno, Dios mío, ahora me toca ir al ayuno otra vez. En cambio, cuando yo tengo una buena actitud en mi corazón y yo voy delante del Señor y tengo que presentar el ayuno, cada vez que nosotros vamos a hacer un ayuno, debemos presentar el ayuno y el propósito por el cual yo voy a ayunar ese día. Poner ese ayuno en las manos del Señor y pedir la asistencia al Espíritu Santo y la fortaleza que necesita mi cuerpo en ese día para el ayuno. Amén. Y dejar primeramente lo que está en nuestro corazón. Voy a ayunar, Señor, porque de verdad que aquí hay algo en mí que eso no, sé que va en contra de tu palabra. Hay raíces de amargura, hay falta de perdón, hay sentimientos que no son de Dios. Pero entonces yo voy a proclamar ayuno, Señor, porque tú me vas a fortalecer, tú me vas a ayudar, tú me vas a guiar. Y esta carne que le gusta los placeres de este mundo va a sufrir. Pero Pablo dijo que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Aunque le duela nuestra carne, pero nuestro espíritu se vivifica. Usted, para que su carne esté bien nutrida, usted le tiene que dar alimentos, vitaminas. En cambio, para que su espíritu esté bien nutrido, hay que hacer ayuno. Es todo lo contrario.
Y como dije, hay situaciones en nuestras vidas que se presentan, que no le vemos una respuesta, o que vemos el gigante como vio Josafat. ¿Y qué hizo él? Proclamó ayuno. Y Dios dio el diseño cómo derrotar a los enemigos. Cuando nosotros ayunamos, Dios da el diseño. Cuando hay un hijo rebelde, Dios mío, ¿y cómo le llego a este muchacho? ¿Será que le doy palo, lo maltrato? No, Dios da el diseño. Pedimos esa gracia como hizo Esther, que halló gracia delante del rey. Yo me imagino que el Señor le mostró lo que iba a pasar, cómo ella debía de actuar. La Biblia no lo registra, pero se supone y sabemos que los que han hecho ayuno saben lo que Dios va mostrando a medida de que hacemos un ayuno. Amén. Para culminar, vámonos a Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58, el que pueda y el que lo haya conseguido lo puede leer. Amén. Desde el 1. Dele para allá. Clama a voz en fuego, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mi camino, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Amén. Aquí hay una versión, ¿verdad? Que dice, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia. Como si no hubieran abandonado mis mandamientos, me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Siga, hermano. El 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por el pedido. He aquí, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Amén. Dice aquí esta versión, y hasta me reclaman, dice el Señor, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? Fíjese lo que decía el pueblo de Israel al mismo Señor. ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocio y explotan a sus obreros. Dice el versículo 4, ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva, imagínense. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen ahora. El 5, hermana Marbelín. Aquí el pueblo dice, he aquí que para contiendas y debates Ayunáis. y para herir con el puño inicuamente. Así. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El 5 dice, leo el 5. Amén. Es tal ayuno que fue escogí que de día aplica el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga como de silicio, y haga camas de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno? Del Señor. Y día agradable a Jehová. Amén. ¿Qué pasa? Que aquí el pueblo de Israel le reclamaba al Señor, pero si nosotros ayunamos y no te das cuenta, Señor, no te das dando cuenta de mi sacrificio, Señor. Pero lo hacían de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque ahí dice la palabra que maltrataban a sus trabajadores. Que para crear contiendas, o sea, ayunaban, pero creaban contiendas y herían a sus trabajadores. O sea que si yo hago un ayuno, pero en mi corazón no hay un cambio, si yo hago un ayuno y voy y maltrato a mi hijo, o maltrato a mi esposo, o maltrato a la vecina, y soy injusta, ¿de qué me sirve ese ayuno?
Y no lo digo yo, lo dice la palabra, porque el mismo Señor le dice, ¿es acaso ese ayuno el que a mí me agrada? Díganme. ¿Por qué? El Señor está más interesado en tu corazón, en cómo esté tu corazón, que en la ofrenda. Aquí vamos nuevamente. El Señor está más interesado de tu corazón del sacrificio que estás haciendo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una actitud inadecuada, incorrecta, tal ayuno no sirve de nada. Porque dice la palabra ahí que es para desatar las ligaduras de impiedad. El 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí de desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Amén. Amén. ¿Iba a decir algo? Muchas veces ayunamos, si nos atenemos de alimentos, nos atenemos de bebidas, de comida, pero no ayunamos la lengua. Pero salimos de un ayuno y empezamos a murmurar del líder, empezamos a murmurar de la hermana, empezamos a murmurar de fulanito, de perencejo, comienzo a tratar mal, como dije anteriormente, mi familia, mis hijos, mi esposo, en fin, cantidad de cosas. ¿Es acaso ese ayuno que agrada al Señor? Partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu semejante. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. El yugo, eso lo ha aplicado muchas veces aquí el apóstol. Amén. Que somos especialistas en condenar, amenazar, colocar el dedo amenazador y no vemos nuestra propia condición. Y si dieres tu pan con el hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Isaías 58, para mí es el filtro que donde nosotros debemos pasar cuando vamos a hacer un ayuno. Voy a hacer un ayuno por X propósito, de tal manera como Dios me ha guiado, sea como el ayuno que hizo Daniel, sea tantos días, un día, pero pasarlo por ese filtro. ¿Por qué? Porque tenemos que deslastrarnos primeramente de lo que está en nuestro corazón que no agrada al Señor. Nosotros vamos a convocar un ayuno, pero también tenemos que poner freno muchas veces a los malos sentimientos que muchas veces habitan en el corazón, el dedo amenazador, el hablar vanidades, el yugo que muchas veces se le impone a otra persona, y hacerlo con una manera correcta. Voy a ayunar porque necesito más de la presencia del Señor. Voy a ayunar porque quiero cada día morir yo para que Cristo viva en mí. Voy a ayunar por este propósito porque quiero que Dios descienda de su presencia en la nación de Venezuela. Porque quiero que se rompan los yugos de iniquidad que tienen atada a tal persona. Y Dios va a direccionar, amén, cuando hacemos el ayuno de la manera correcta. Amén. Brinden un fuerte aplauso al Señor. ¿Verdad que? Gloria a Dios. Felicito a las hermanas que han ayunado por mucho tiempo en este lugar. Dios ha dado dirección. De verdad que recompensa han tenido y seguirán teniendo. Pero Dios cada día nos enseña. Amén. Cuando oramos, por ejemplo,
empezamos a orar y oramos 1 minuto, pero Dios nos va enseñando cada día, ya no oro 1 minuto, sino que oro 2 minutos. Pero ya no voy a orar después 2 minutos, sino 5. Pero resulta ser que ya oro 10 minutos y así sucesivamente. Así es con el ayuno. Amén. Cuando convoquemos un ayuno, sea que estemos aquí hasta el mediodía, en el trabajo, no sé, pero procuremos lo más posible, por favor, de apartarnos de todo aquello que distrae y de no consumir todos esos alimentos que no consumimos en la mañana o en ese periodo de tiempo, consumirlos después. Porque no estamos haciendo nada. Y lo ideal es que la carne se sacrifique, amén, sea glorificándose en nuestras vidas, amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.